No necesita otro libro, ni necesita tampoco que alguien lo interprete en una forma sobrenatural, porque todo está en la misma palabra del Señor. Vamos a leer el libro de Apocalipsis capítulo 12, versículos 7 al 17. Apocalipsis 12, versículos 7 al 17. Recuerde que el jueves estuvimos hablando acerca de la mujer y el dragón. Hoy estaremos hablando de una gran batalla en el cielo, una gran batalla en el cielo. Apocalipsis 12, versículos 7 al 17. ¿Ya lo tiene usted? ¿Ya lo encontró? Perfecto, entonces vamos a leer de esta palabra y esperamos, por supuesto, que Dios nos hable a cada uno de nosotros. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón, y luchaban el dragón y sus ángeles, pero no prevalecieron, ni se halló ya lugar para ellos en el cielo. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer las dos alas de la gran águila, para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar, donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río, para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Padre, oramos en el nombre de Jesús. Vamos ante tu presencia en esta noche, Señor, rogándote que nos guíes, nos dirijas y que a través de esta palabra, Señor, podamos ser ministrados. Podamos conocer y entender, Señor, tu voluntad y tu propósito. Guíanos hoy, Señor, en una forma especial. Que nuestra mente y nuestro corazón, Señor, estén totalmente compenetrados en esta palabra. Que podamos, Señor, recibirla, que podamos entenderla y que podamos, Señor, comprender absolutamente lo que tú tienes para nosotros y lo que va a suceder en el último tiempo. En el nombre de Jesús pedimos tu presencia sobre nuestras vidas para la gloria de Dios. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, puede sentarse. Vamos entonces a hablar en esta hora, como ya les decíamos, de esta gran guerra en el cielo. Juan en realidad nos habla de varias cosas aquí y nos enfoca un conflicto de dimensiones cósmicas. Eso es lo que nos está enfocando en realidad. Si vemos lo anterior que ocurría, por supuesto, en la tierra, ahora se nos dice que después hubo una gran batalla en el cielo. O sea, Juan en la primera parte donde hablaba de la mujer, hablaba de lo que sucedía en la tierra. Ahora nos lleva al cielo y dice: Miguel y sus ángeles luchaban contra el dragón y luchaban el dragón
y sus ángeles. Una vez más, entonces, el libro de Apocalipsis nos corre el velo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos ver que en este mundo hay poderosos seres espirituales. Hay una lucha espiritual. Y en este mundo ellos participan en este conflicto espiritual en que los hombres estamos también inmersos. O sea, aquí hay una lucha espiritual que día a día se lleva a cabo. Y debemos dar gracias a Dios que Él nos protege ante esta tremenda guerra espiritual. Aquí se nos indica que lo que sucede es en el cielo, pero al mismo tiempo podríamos nosotros ver y analizar que a pesar de que es en el cielo, no se nos muestra la causa concreta de esta guerra cósmica. O sea, no se nos dice cuál es la causa literal. Por el contexto podemos deducir entonces que es el conflicto entre las potencias angelicales, primero las que están leales a Dios y las que se oponen, que tienen que ver con los propósitos, por supuesto, de Dios en este mundo de cara al establecimiento de su reino. Recordemos también, y lo vamos a ir viendo poco a poco en este mismo pasaje, la rebelión de Satanás en el cielo. Ahora, en especial, el pueblo de Israel está inmerso en esta realidad. Porque tal como estamos considerando, primero, los planes futuros de Dios se desarrollarán a través de esta nación, Israel. De ahí, entonces, el interés del dragón por acabar con los judíos, por exterminar al pueblo judío. ¿Por qué? Porque el pueblo judío es el pueblo de Dios. A lo largo de la historia de la humanidad, Satanás ha inspirado este mismo pensamiento de asesinar a todos los judíos. Y ha puesto este pensamiento en muchos líderes en la historia. O sea, nosotros miramos hacia atrás en la historia y vamos a ver una cantidad enorme de líderes y una cantidad enorme de nombres que se han opuesto al pueblo judío. Quizá el ejemplo más reciente para nosotros y el más marcado de todos lo encontramos en Hitler, quien planteó que la solución final era acabar con los judíos. Eso lo vimos, por supuesto, y la historia lo marca fuertemente. Aunque desgraciadamente no ha sido el único, ni tampoco el último, porque siguen habiendo personas que quieren destruir a Israel hasta el día de hoy. Por otro lado, tenemos que recordar que hombres y ángeles estamos inmersos en un conflicto contra Dios. ¿Por qué? Desde el momento en que la primera pareja humana, Adán y Eva, se unieron a la causa de la serpiente allá en el huerto de Edén. Desde allí, en ese momento, este conflicto se creó en donde lamentablemente el hombre se volvió contra Dios, tal como ya Satanás estaba en contra de Dios. Eso lo vemos en Génesis capítulo 3, versículo 5. El problema aquí comenzó cuando la serpiente le dijo a Eva en específico: seréis como dioses, seréis como dioses. Desde allí la pugna del hombre de ser Dios. ¿En qué sentido? No de tener ciertos poderes, sino en el sentido de hacer lo que quiere. Ahí está el punto neurálgico. Ahora vemos también a los ángeles leales a Dios, estos ángeles que están del lado de Dios, que toman parte en esta guerra espiritual. Recordemos también que la Biblia dice que hay ángeles que acampan a nuestro alrededor. Yo creo esa palabra. Y esos ángeles que acampan a nuestro alrededor son los que nos protegen de esta tremenda lucha espiritual, porque no va a pensar ni va a creer usted que usted es suficientemente capaz de poder luchar en contra de estas huestes demoníacas. La Biblia dice: no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades que están en las regiones celestes. En relación a esto, entonces, un detalle interesante que tiene que ver con el nombre de Miguel, de acuerdo a lo que dice el pasaje de Apocalipsis, significa ¿quién como Dios? ¿Quién como Dios? Lo que representa, por supuesto, una clara oposición con las pretensiones de Satanás. De hecho, Satanás está en contra de Dios y en contra de todos los que estén a favor de Dios o del lado de Dios, por decir así. Recordemos también que en el Antiguo Testamento hubo un episodio bíblico que nos marca esta realidad, en donde Moisés se enfrenta
a una rebelión. No sé cómo se llamaba ese personaje, tienen que recordarlo usted. Caín, no era Caín. No era Balaam, no era Balaam, era Coré, gracias. Coré se rebeló en contra de Moisés y en contra de Dios en cierta manera. Y lo que Dios hace en un momento es decirle a Moisés que se aparten de ellos. O sea, todos los que están con Dios, sepárense de ellos. Y todos sabemos la historia, los tragó vivo la tierra. Entonces aquí vemos que en este sentido todos los que están a favor de Dios están siendo perseguidos, presionados, y Satanás, por supuesto, lo único que quiere es destruirlos. Recordemos por qué, porque Satanás fue destituido de la gloria de Dios por querer ser como Dios. Ese es el punto. Ahora, aquí encontramos la clave central del conflicto, por supuesto, a medida que vamos profundizando en la misma palabra. ¿Qué lugar ocupa Dios dentro de la creación? Si lo vemos así, la pregunta que nos hacemos, ¿qué lugar ocupa Dios dentro de la creación? Primero, en cuanto a Miguel, dice que aparece también en el profeta Daniel luchando, recordemos, a favor del pueblo de Israel como su príncipe. Allá en Daniel capítulo 10, versículo 13 al 21 sale esta historia. Y nuevamente en Daniel capítulo 12, versículo 1, vuelve a aparecer al lado de Israel en los días de la gran tribulación. Entonces, podemos decir entonces, no debemos subestimar en ninguna manera los conflictos espirituales que como creyentes tenemos. Hay conflictos espirituales serios, tremendamente serios. Y cada uno de nosotros vive esos conflictos espirituales día tras día. Y claro, algunos sucumben ante los conflictos espirituales, algunos ceden a la misma presión del enemigo, se alejan de Dios, y eso es una gran verdad, lamentable, pero es una realidad. Estos conflictos espirituales forman parte, hermano querido, de un gran conflicto entre el bien y el mal. Esta es la realidad, que va mucho más allá de lo que está ocurriendo en nuestro planeta Tierra, mucho más allá. Estamos hablando del universo, de la creación entera. Y aunque no sabemos nada acerca de cómo luchan los ángeles, ni las estrategias que siguen o la forma en que luchan, sin embargo, sí sabemos, y eso sí lo entendemos, que los creyentes solo podemos vencer por la fe en Jesucristo, la confianza plena en el Señor Jesucristo y por supuesto con la espada que es la palabra del Señor. La palabra de Dios es la que utilizamos para poder luchar en esta presión tremenda espiritual. Juan nos dice que Satanás y sus ángeles son lanzados fuera del cielo. Eso es lo que nos dice el párrafo bíblico. Y tenemos que ir revisando de acuerdo a ese párrafo bíblico. Dice que como resultado de la batalla en el cielo, el dragón y sus ángeles, o sea, los que se aliaron con Lucifer o Satanás, fueron lanzados a la tierra. No prevalecieron, ni se halló ya lugar, dice la Escritura, para ellos en el cielo, y fue lanzado fuera, fue arrojado a la tierra. Notemos que Satanás y su ejército son derrotados aquí, lo que implica su expulsión del cielo. Y aquí también esto nos marca una realidad. Si ya fueron derrotados, entonces estos son pataleos nada más que da Satanás. Por ese lado también nos da una esperanza el Señor, de que si ya lo derrotó, este no va a triunfar nunca. Esta es una realidad, lo digo así en una forma sarcástica, ¿no? Entonces se trata lógicamente de un desalojo violento. Dios los expulsa del cielo y ellos no pudieron hacer absolutamente nada para quedarse en el cielo. Y con él, por supuesto, se da un nuevo paso en la degradación final de Satanás. Porque ya cambia, ¿no? Cambia totalmente, ya no es Luzbel, no es Lucifer, ahora es Satanás. Recordemos que la base de su derrota definitiva tuvo lugar cuando nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Esa fue la derrota definitiva, o sea, ya no hay otra lucha que sea
real en cuanto a esto en lo espiritual. Satanás fue derrotado y la Biblia lo dice en muchos pasajes, que allí Jesús venció la muerte, el infierno, venció a Satanás. En muchos pasajes lo enfoca. Ahora, justo antes de este anuncio, la escritura, cuando vemos nosotros, por supuesto, en el Apocalipsis, también lo vemos en el libro de Juan, también lo vemos una y otra vez en diferentes pasajes. Recordemos una cita, Juan 12:31 dice, ahora el juicio, o es el juicio de este mundo, dice, ahora es el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Recordemos esto, lo dije el día jueves. Hoy día Satanás es el príncipe de este mundo. Satanás es el que enceguece o ciega el entendimiento de los hombres para que no les resplandezca la luz del evangelio. Pero nos dice la palabra del Señor que va a ser echado fuera del mundo. Entonces el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ya la sentencia está sobre él. Ahora tiene que ejecutarse la sentencia. Y de esta manera entonces estamos esperando que se cumpla todo lo que Dios ha dicho que debe cumplirse. En el siguiente paso podríamos decir nosotros que encontramos aquí cuando Satanás es echado del cielo, de acuerdo a lo que dice el contexto bíblico, es echado a la tierra junto con sus ángeles después de la batalla con Miguel y sus ángeles. Más adelante, de acuerdo a lo que dice el contexto de Apocalipsis, sobre todo el capítulo 20, será atado, dice, y encerrado en el abismo por 1000 años. Por 1000 años. Imagínense este mundo sin el diablo por 1000 años. Qué mundo, ¿no? Extraordinario. Claro que sí, vamos a estar en el reino milenial por 1000 años sin Satanás. No sé si está entendiendo. Bueno, nuestra mente es muy pequeña para entender esto, pero bueno, para los que entienden la lucha espiritual, o sea, no habrá lucha espiritual. No habrá lucha espiritual. Finalmente, después de esos 1000 años, será echado en el lago de fuego y azufre, donde será su morada eterna, de acuerdo a Apocalipsis 20:10. Pero aunque nosotros no entendemos por qué Dios, y en este sentido también debemos analizar, ¿por qué Dios ha permitido a Satanás tener algún tipo de acceso al cielo? Porque claro, la mayor parte de los cristianos no saben que eso existe, la Biblia lo señala. Es un hecho que siguió siendo así hasta este tiempo, aún después de la caída de Adán y Eva, aún después de haber sido arrojado, o sea, hasta el día de hoy, por decirlo así, Satanás sigue teniendo acceso al cielo. Por ejemplo, aparece ante Dios para acusar a Job. Usted recuerda eso, ¿no? Cuando aparece ante Dios, se cuela entre los ángeles de Dios, dice para acusar a Job. En el libro de Zacarías también se presenta ante Dios para acusar. O sea, vemos estas citas como simplemente una referencia para entender que hasta el día de hoy Satanás sigue acusando a los hijos de Dios. Por eso también dice, hijitos míos, si alguno hubiere pecado, abogado tenéis para con el Padre Jesucristo el justo. ¿Por qué lo dice? Porque cada vez que Satanás viene a acusar a un creyente, si lo acusa a usted, me acusa a mí, ahí está Jesús, que aboga por nosotros. No, dice no, yo morí por él. Oye, diablo, yo pagué la cruz por él, mi sangre fue derramada por él, él está limpio, él es hijo de Dios. ¡Ay, qué tremendo es eso!, ¿no? Esto es bueno, no necesita presentar papeles ni nada de eso. Simplemente dice, aquí están las marcas. Yo pagué por él. Esto es bueno, hermano. Discúlpeme, yo me comienzo como a... Se me olvida que estoy enseñando algo, me pongo a predicar. Entonces, entendamos esto, hermano querido. Los cristianos de hoy, nosotros los creyentes de hoy, si vamos al libro de Efesios capítulo 6 versículo 12, dice, no tenemos lucha contra carne o contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales, y capte, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea, esa es la lucha que tenemos hoy día nosotros, cada creyente, cada hijo de Dios. O sea, cuando usted se siente mal, yo no sé por qué me siento mal. No, si usted sabe por qué se siente mal. Hay una lucha espiritual.
Esto es una realidad, por eso que debemos nosotros siempre estar constantemente en comunión con Dios en oración y entender también este punto, porque aunque, a ver, ¿cómo lo explico? Aunque estemos bajos espiritualmente, aunque espiritualmente no tengamos, como dice alguien, una comunión tan extraordinaria, pero sabemos que hay una lucha espiritual y que lo único que nos sostiene se llama Jesucristo. Entonces, por lo tanto, mirando esta realidad, a lo largo de la presente edad, increíblemente, Satanás, el diablo, sigue teniendo acceso al cielo. Y continúa usando esta posibilidad que tiene de entrar al cielo. ¿Para qué? Para acusar a los creyentes ante Dios. Para acusar a los creyentes ante Dios. Aunque ahora tenemos al Señor Jesucristo, por supuesto, como lo dije, como nuestro abogado. Él nos defiende, Él aboga por nosotros, Él intercede incluso por nosotros. En todo caso, en el presente no debemos olvidar que Satanás sigue siendo activo en este mundo. Como muy bien nos recuerda el apóstol Pedro, cuando habla por allí en 1 de Pedro 5:8, y habla, y es una cita muy conocida: sed sobrios y velad. Sed sobrios y velad. ¿Por qué? Porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. O sea, no es que Satanás va a venir a entretenerse con usted o va a venir a jugar con usted. Satanás lo que quiere es destruirle. Aunque esta situación, hermano querido, empeora sensiblemente cuando Satanás y sus ángeles sean expulsados del cielo a la tierra. Ahora aquí hay varias cosas que nosotros debemos entender y voy a tratar de esclarecerlas poco a poco. Vamos a ir dentro del contexto y ojalá usted pueda seguirme. La actividad diabólica en nuestro mundo aumentará de una forma desproporcionada. Va a aumentar cada vez más. En este momento el mundo está, parece, nosotros miramos, no podemos ver en lo espiritual, pero sí miramos en lo moral. Y cuando nosotros vemos que la moralidad está yéndose al piso y más abajo del piso, entonces nos damos cuenta que hay una situación diabólica hoy día. Una corrupción total. Entonces, por eso también entendemos que la gran tribulación por la que atravesará también Israel en los últimos días será tan dura, será tan difícil de soportar, tan difícil de enfrentar, súper complicada. Podemos de alguna manera imaginar el mundo de esos días como un reino completamente satánico, dominado por principios satánicos, y podemos aplicarlo de esa manera, por deseos satánicos, pensamientos satánicos. El mundo estará totalmente descontrolado en todo. No habrá moral en lo absoluto. Si hoy día a usted le asusta lo que está pasando en el mundo, los asaltos, las violaciones, los asesinatos, los robos, o sea, eso es nada comparable a lo que se va a vivir en la gran tribulación. Habrá un desenfreno total de la violencia, del odio, todo tipo de depravación sexual, robos, matanzas, abusos de todo tipo. Y aún más, la Biblia también lo dice, y Jesús habló directamente y dijo que el amor de muchos se enfriará. O sea, no habrá amor en la gente, se enfriará. Esta es una realidad. Las personas podrán, escúcheme bien, comprobar por sí mismas que el pecado no es tan divertido como tantas veces habían pensado. Será tan terrible la situación, tan compleja. Entonces Juan nos habla acerca de esto. Ahora, lo que Juan también identifica es al dragón. Nos habla acerca del dragón. Aunque ya hemos identificado, por supuesto, al dragón en el sentido de lo que hemos ya estudiado el día jueves, pero también aquí Juan habla del dragón y con anterioridad Juan nos decía que de alguna otra manera lo que el dragón hace es perseguir a la mujer para que cuando nazca el niño pueda devorarlo, pueda matarlo. Ahora aquí Juan en este pasaje quiere dejar constancia de quién es realmente este siniestro personaje. Y lo describe en estos términos. El dragón, dice, o el gran dragón,
la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. Aquí lo identifica. No hay más que decir. Entonces, hoy día muchos que no creen en la existencia de Satanás, porque hay mucha gente que no cree en la existencia de Satanás, miran, no sé cómo llamarle la palabra, con desdén sería la palabra, ¿no? A quienes sí creemos en la Escritura y que dice que hay un diablo y que existe Satanás. Y nosotros no podemos decir, o sea, yo he escuchado a cristianos que dicen, no, si el diablo no existe, tratando de dar a entender de que para ellos existe solamente Dios. Pero no, aquí hay una lucha entre el bien y el mal. Y esto es constante, todos los días, aun cuando dormimos. Recuerde que Pedro por allí decía, mientras yo dormía, mi corazón velaba. Ahora, por eso entonces que esto forma parte de la estrategia. Si una persona no cree en su enemigo o no cree en la existencia de ese enemigo, difícilmente podrá defenderse de él. Difícilmente podrá hacerle frente porque no cree. Y esto es lo que le pasa a todos los que rechazan la existencia del diablo como si fueran mitos de épocas pasadas y supersticiones religiosas. Entonces ahí está también el peligro porque no pueden defenderse de él. De hecho, cuando escuchamos lo que la Biblia nos dice acerca de él, nos damos cuenta de que no se presenta nunca como el ser grotesco y desagradable que muchos han imaginado, sino que es sutil, es inteligente, o sea, trata de engañar. Es un enemigo que lleva miles de años, por decirlo así, de ventaja sobre nosotros, sobre el hombre, sobre el ser humano, y que lo conoce muy bien, absolutamente bien. Veamos la descripción que hace Juan del gran dragón, ¿ya? Sugiere, por ejemplo, su grandeza, su poder destructivo, lo señala de esa manera. El gran dragón, por eso dice el gran dragón, grandeza, poder destructivo. También le llama la serpiente antigua. De este modo lo identifica, por supuesto, con la serpiente que apareció en el huerto de Edén para engañar a Adán y a Eva. Y de esta referencia, por supuesto, también Juan subraya su sutileza, su capacidad de engañar, su capacidad de seducir, la falsedad que hay en él, la sagacidad o la astucia. Y también nos recuerda que su propósito siempre ha sido enemistar al hombre con Dios. Eso es lo que Satanás trata de hacer constantemente. También Juan le llama diablo. Diablo. Esta es una palabra tomada del griego que significa calumniador, acusador, difamador. Eso es lo que significa diablo en griego. Calumniador, acusador, difamador. Con este título entonces lo que hace Juan es describir no solo lo que es, sino lo que hace. Su propósito entonces es, ¿qué cosa? Acusar a los hombres ante Dios. Acusarnos a nosotros, a usted, a mí. Acusarnos ante Dios para que Dios quite su protección, para que Dios quite su bendición, para que Dios quite lo que ha puesto sobre nuestras vidas. Recuerde usted lo de Job, ese es un ejemplo muy real. Y cuando Dios le dice, ¿me entiende? ¿No has visto a mi siervo Job, justo como él, que no hay otro? Pero ¿cómo no te va a servir él si lo tienes bendecido? ¿Está bendecido usted? ¿Y cómo cree que está el diablo? ¿Está contento? ¿Feliz? Qué bueno que esté bendecido este muchacho, esta muchacha. ¿Y qué dice Satanás? ¿Cómo no te va a servir si lo tienes bendecido? Y más encima lo tienes cercado, o sea, yo no lo puedo tocar. Bueno, no causó gozo eso para nada. Yo pensé que se iban a gozar. Porque si somos hijos de Dios, Él nos tiene cercado. O sea, si usted piensa que Satanás no le hace nada porque usted es un hijo de Dios tan solo, no, va más allá de eso. Dios lo tiene cercado, lo tiene protegido. Por eso Satanás no puede llegar a usted y destruirlos. Esa es la realidad. Entonces aquí es donde debemos entender que la protección de Dios está ahí.
Desde el principio lo que Satanás trata de hacer es enemistar al hombre con Dios y también enemistar a los hombres con otros hombres. Por eso también cuando vemos en la profecía del Mesías que vendría, tal como lo dice también del que vendría a preparar el camino, de Elías, en cierta manera como aparece en el Antiguo Testamento, dice que volverá el corazón de los padres hacia los hijos y el de los hijos hacia los padres. ¿Por qué? Porque la enemistad existe entre los hombres. Por eso el Espíritu de Dios estará para hacer aquello, para traer y volver el corazón de los hijos hacia los padres y de los padres hacia los hijos. Bien, luego le menciona a Juan y dice que es Satanás. Dijimos que lo que era diablo, ahora Satanás. Y esta es una palabra hebrea que significa adversario, contrincante, antagonista. O sea, él es el mayor opositor de Dios y de los hombres. Satanás es el mayor opositor de Dios y de los hombres. Así que no le ponga a su perro Satanás por ningún motivo. Esta cosa es una realidad, ¿no? También Juan dice que él engaña al mundo entero. Lo dice el contexto, el cual engaña al mundo entero. El Señor Jesucristo dijo que él era mentiroso y padre de mentira. Eso lo dice en Juan 8:44. O sea, mentiroso y padre de mentira. O sea, miente desde el principio. Desde el principio. Entonces, ante esta realidad nosotros debemos entender lo que Juan está tratando de decirnos a través de la revelación que él recibe. Lo que está diciendo Juan aquí es que Satanás o el engañador seduce al mundo entero con mentiras, seduce a los hombres y los conduce totalmente a la destrucción. La mentira es un arma eficaz que utiliza Satanás, el diablo. Por eso se ha dado cuenta usted que cuando Jesús le dice a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque él es mentiroso desde el principio. O sea, nosotros por naturaleza, voy a decir algo, yo no sé si voy a sacar alguna mena en esto, pero es solamente una hipótesis. Nosotros somos mentirosos. Ve que no voy a sacar ninguna mentira. Y esta es nuestra realidad. La mentira está en la punta de la lengua. Y ahí es lo que Satanás quiere hacer, que nosotros nos transformemos en mentirosos. Entonces, sigo. En nuestro texto nos dice, de hecho, él ha engañado al mundo entero desde el principio. Él ha conseguido, Satanás ha conseguido engañar al mundo entero. La sociedad entera, hermano querido, yace bajo su, ¿cómo llamarle? Su perversa influencia, su capacidad, su sagacidad. Entonces, empezó engañando a Adán y Eva en el huerto de Edén y seguirá haciéndolo hasta el fin de la historia humana mientras tenga posibilidades. O sea, esto debemos entenderlo. O sea, mientras Satanás no esté encadenado, como dice la Escritura, por 1000 años, él seguirá engañando al ser humano. Y recordemos que será suelto también al final del milenio para engañar aún si fuere posible a los escogidos, dice. O sea, su forma de vida es eso, engañar, mentir. Ahora, lo que Juan nos muestra también es la victoria de los creyentes sobre Satanás. Aquí le va a gustar esto. La victoria de los creyentes sobre Satanás. De acuerdo a Apocalipsis 12, versículos 10 y 12, dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera. ¿Quién? El acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Y ellos, aquí me gusta, y ellos le han vencido
y ellos le han vencido. Y usted dice, ¿cómo le vencimos? Juan dice, por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos. Y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Por lo cual, alegraos cielos y los que moráis en ellos. Ay de los moradores de la tierra y del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. Entonces, trataré de explicarle. Juan aquí escucha una voz del cielo, que aunque no se identifica su origen, no en el sentido o quién es específicamente, pronuncia un bello canto de adoración. Lo más probable es que tenga su origen en los santos, ¿no? Vestidos de vestiduras blancas que alaban al Señor en el cielo. El tema que de alguna manera Juan nos muestra tiene que ver con la autoridad de Cristo, con la autoridad de su reino. Dice, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. O sea, ha llegado el momento entonces en que el Señor va a reinar sobre todos los reinos de esta tierra, tal como lo habían anunciado los profetas a lo largo de todo el Antiguo Testamento. Pero no solo va a reinar, también va a manifestar los plenos efectos de la salvación. Los efectos de la salvación. La victoria que Él ha conseguido para aquellos que creen en Él. O sea, aquí es como que se va a evidenciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque seamos honestos, usted es salvo, ¿sí? ¿Cómo se siente? Sí, la pregunta es, ¿usted es salvo? Y ahora la siguiente pregunta, perfecto, ¿cómo se siente? Bien, a veces bien. Pero cuando nosotros veamos esto, hermano querido, se va a evidenciar la salvación que hemos obtenido. No sé si, ojalá me logren entender, no puedo explicarlo mucho porque si no me voy deteniendo y pasamos de las 9 y llegamos a las 10. Entonces, quiero tratar de explicarle ello. La razón para esta alabanza, para esta adoración en el cielo es doble. En primer lugar, los creyentes ven la proximidad de la venida del reino de Dios, o sea, el establecimiento del reino de Dios, algo que queda garantizado totalmente por la expulsión de Satanás y sus ángeles del cielo. O sea, ya Satanás no va a poder colarse allá para acusar a los hijos de Dios. Dice, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. Va a ser expulsado, no va a tener acceso, no va a tener entrada en lo absoluto. ¿Por qué dice usted? Bueno, recordemos que también lo hablamos el día jueves, que está el arrebatamiento, y cuando ya el pueblo del Señor se ha arrebatado, ¿qué tiene que ir a meterse arriba el otro? Es una forma de decirlo. Ahora, es cierto que esto no es la derrota final de Satanás, pero su expulsión del cielo indica que ya le queda poco tiempo, y de acuerdo a lo que dice también el último versículo que leíamos, le queda poco tiempo. En segundo lugar, en el cielo se celebra la victoria de los creyentes frente, por supuesto, a las acusaciones de Satanás. Nos pasó toda la vida acusando y nosotros ahora celebramos la victoria. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo pagó por nosotros. Y eso es lo que dice Juan. Y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron, dice, sus vidas hasta la muerte. Satanás ha perdido la batalla. Pero aquí los creyentes reconocen que esta victoria se le debe al Cordero. O sea, no es una victoria nuestra, sino es una victoria del Cordero, quien por medio de su sangre les ha limpiado primero de todo pecado y se les hizo salvos a través de esa sangre. Entonces, de este modo, podríamos decir, todas las acusaciones de Satanás quedan anuladas, totalmente anuladas, sin efecto. Sin efecto. No tengo la frase
leguleña, no sé cuál es la palabra. No tengo la frase de leyes en este sentido para poder aplicarla, pero ya no va a haber acusaciones hacia los hijos de Dios. Este es el único fundamento de nuestra victoria sobre el enemigo, hermano querido, sobre el maligno, porque Cristo lo venció. Y cuando nosotros tenemos la fe puesta en nuestro Señor Jesucristo, también tenemos la fe puesta en el sacrificio que Él hizo en la cruz, y nosotros somos salvos por la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Primera de Juan 4:4 dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. O sea, nos pasa a nosotros como la victoria. No sé si entiende. Aquí dice: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Y es como que sacar pecho a nosotros, ¿no? Porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. O sea, esto lo entendemos ahora y debemos entenderlo ahora mismo. Nosotros estamos aquí, gracias a Dios, en pie, sirviendo al Señor por la misericordia de Dios, por el sacrificio de Cristo, y no hemos sido destruidos por las grandes misericordias de Dios. Ahora, entendamos algo. No hay manera de enfrentar las acusaciones de Satanás y evitar la culpa sino descansando solamente en la obra de Cristo en la cruz y en su sangre derramada. No hay otra manera. Aquí no hay defensor que pueda ayudarnos en eso. No hay nada que podamos hacer. O sea, Satanás nos acusa y si no estamos aferrados a Cristo, no hay nada que hacer. Pero si hablamos de esta victoria, de los creyentes que tienen esta victoria sobre Satanás, este coro celestial añade una segunda razón. Ellos dicen: ellos le han vencido por medio. También agrega: de la palabra, del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. Esto es como decir: no valoramos nuestra vida para nosotros mismos, sino que valoramos nuestra vida para Dios. Este testimonio tiene que ver con la confesión de nuestra fe en Cristo Jesús, la cual nos conduce, por supuesto, a lo que Jesús también hizo, que fue la muerte. Por eso la Escritura nos habla de que nosotros debemos morir para el mundo y vivir para Dios. Su testimonio, hermano querido, fue perseverante. Y cuando habla del testimonio de Cristo y cuando habla de nuestro testimonio, debe ser exactamente igual, perseverante. Y no debe detenerse ni aún ante el martirio que pueda haber, sino que de buena gana debemos servir a Dios, tal como lo hicieron los profetas o lo hicieron los hombres de Dios, los apóstoles, que entregaron su vida por Cristo. O sea, ellos pagaron el supremo precio por su lealtad a Cristo. Cada uno de ellos. Hay historias tremendamente grandes, terribles, que yo no sé si nosotros llegaríamos a enfrentar esa realidad. Yo sé que estamos en un año que es diferente a todos los otros años, pero si hubiéramos nacido en el tiempo de Jesús, o en el tiempo de la persecución de la iglesia, o en el tiempo en donde, ay Dios mío, el imperio romano quemaba a los cristianos, los crucificaba, no sé qué habría sido de nosotros. Y lo digo con mucha honestidad, porque nuestro sufrimiento hoy día se basa más que nada en nuestras propias realidades económicas, físicas, ya sea de salud, o nuestras situaciones familiares. Nuestros grandes conflictos o nuestros grandes sufrimientos están basados en ello, pero no han sido basados en nuestro testimonio para con Cristo. Entonces ellos entregaron su vida y aún no se detuvieron ante el martirio. Siguieron confiando en Dios. El mismo Pedro, por colocar un ejemplo, no quiso ser crucificado como su maestro. Pidió ser crucificado cabeza abajo. O sea, iba a morir, ¿y para qué se preocupó de eso? Aún así, su fidelidad a Dios. Cuando vemos cómo murieron cada uno de los apóstoles, Dios mío,
¿Quién quiere ser apóstol? Ah, todos bajan la mano. Eso es algo fuerte. Ahora, de ninguna manera ellos estaban dispuestos a poner su propia vida por delante por lealtad al Señor. Ellos preferían perder su vida con tal de ser fieles al Señor. Como soldados de Cristo, ellos estuvieron dispuestos a perder su propia vida. ¿Para qué? Para conseguir la victoria sobre el diablo. Por eso habla de eso. Por eso Juan lo enfoca en ese sentido y dice lo que sucede allí. Ellos le han vencido por medio, y agrega, de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea, el cristiano, el creyente, el hijo de Dios tiene que saber cuál es el precio que va a tener que llegar a pagar por ser fiel a Cristo. Entonces ahora es cuando nosotros meditamos, perfecto, la victoria está en Cristo, pero ¿qué vamos a hacer nosotros con esa victoria? ¿Vamos a aferrarnos nosotros a esa victoria o vamos a escabullirnos y aguantarnos de alguna manera a ver si el Señor nos lleva? El verdadero creyente, hermano querido, no se doblega frente a la persecución o frente a las amenazas. Y no porque tenga poder en sí mismo o en él mismo, no es eso. No es que tenga poder para resistir cualquier tipo de sufrimiento, sino por el poder de Dios que sostiene a los creyentes en los momentos más angustiosos, en los momentos más difíciles. Entonces, este texto de Apocalipsis nos muestra que aunque las torturas, las muertes o los martirios atroces que vivieron cada uno de los hijos de Dios, que murieron perseguidos por ser creyentes cristianos, ya sea en el circo romano, ya sea por la presión religiosa después, en fin, cual sea la situación, hermano querido, ellos no cedieron ante nada de eso. Aquí entonces se presenta como victoria ante el enemigo. Victoria ante el enemigo. Recordemos la muerte de Esteban, el diácono. Fue apedreado. Y mientras era apedreado, él dice: veo los cielos abiertos. Un día conversaba con un hermano y discúlpenme que me aparte un momento, y él me hablaba con mucha vehemencia del sacrificio de los hombres de Dios. Y yo le dije: ¿tú estarías dispuesto a enfrentar eso? No digo que sea así hoy, pero en un caso, si tuvieras no la oportunidad, sino que tuvieras que enfrentarte esto mismo que Esteban enfrentó, ¿serías capaz? Me dijo: la verdad, no. No sé, habría que vivir el momento, dijo. Y esto es una realidad para todos. Creo que todos estamos en la misma realidad. Habría que vivir el momento, no sé, no me atrevería. Porque una de las cosas que hemos optado y una de las cosas que hacemos como creyentes hoy día es reclamar absolutamente por todo. ¿Te has dado cuenta? ¿Por qué te enojas cuando no te saludan? ¿Por qué te enojas cuando no te llaman, cuando no te escriben, cuando no te responden? ¿Por qué te enojas cuando no te invitan? O sea, cuando miramos todo ese tipo de cosas nos damos cuenta que no estamos preparados siquiera para enfrentar nuestro propio testimonio de Cristo en nuestra vida. Porque ellos fueron atropellados, fueron pisoteados, fueron muertos, fueron martirizados. Y aún así se negaron a sí mismos. Por eso Jesús también dijo a los discípulos: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Entonces, la victoria que ellos tuvieron sobre el enemigo, ellos demuestran con esa muerte, de esa manera, que el diablo es un mentiroso y está totalmente equivocado. Recordemos cuando Satanás se presentó ante Dios para decirle que Job le servía solo por los bienes que le daba. Yo sé que usted no sirve a Dios por los bienes que tiene.
Yo sé que sirve a Dios porque usted ama a Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la Biblia? Dios permitió que Satanás le quitara a Job todas sus posesiones. Pongámonos en ese lugar, que Dios nos quite todas nuestras posesiones, o que Dios permita que Satanás nos quite todas nuestras posesiones, incluso nuestra propia familia. Pero aún así, Job siguió adorando a Dios. Job siguió adorando a Dios. Ante el primer fracaso, Satanás volvió la carga afirmando que Job maldeciría a Dios si le quitaba la salud. Pero nuevamente se demostró que estaba equivocado tanto en lo anterior como en esto. El punto de vista de Satanás, hermano querido, y con el que ha engañado a millones de personas, es que no vale la pena servir a Dios. No vale la pena servir a Dios. ¿Por qué? Porque mira lo que te pasa, mira lo que te sucede, mira esto, mira acá. Si realmente Dios te amara, no te pasaría esto. Tanto Job como cada mártir en la historia bíblica que se nos presenta aquí en Apocalipsis, estuvieron dispuestos a sellar con sus propias vidas, hermano querido, que no hay nada más grande que servir a Dios. Y que por servirle vale la pena hasta perder la vida por servir al Señor. Por lo tanto, su martirio, ese martirio era un acto de adoración que cerraba la boca a Satanás y certificaba la victoria de Cristo en la cruz del Calvario. Eso es importante, hermano querido, entenderlo. O sea, los hombres de Dios que murieron en el pasado por la causa de Cristo, lo que estaban haciendo era cerrarle la boca a Satanás, diciéndole: nosotros confiamos en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nosotros confiamos en la sangre derramada que nos limpia de todo pecado. Nosotros confiamos en las promesas que Dios ha hecho y estamos seguros que cuando abramos nuestros ojos después de morir aquí en la tierra, estaremos en la gloria. Ay, me dieron ganas de predicar. Entonces aquí vemos esto, hermano querido. ¿Y qué hace Juan? A continuación hace no sé cómo llamarle, un anuncio que causa alegría, que causa gozo, pero también a otros les causa dolor y tristeza. ¿Por qué? Porque lo dice: alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. ¿A quién se refiere? A los que ya están arriba con el Señor. Alegraos, cielos, y los que moráis en ellos. Pero luego baja a la tierra y dice: ay de los moradores de la tierra, del mar, porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene poco tiempo. O sea, va a bajar enfurecido ese diablo porque no pudo destruir a los que ya están arriba. Ahora, en primer lugar, la exhortación de regocijarse está relacionada con el hecho de que Satanás ya no tiene acceso al cielo para seguir acusando a los creyentes. ¿Por qué? Porque los creyentes ya van a estar arriba. Vamos a estar arriba, hermano. Pero en segundo lugar, son malas noticias para los moradores de la tierra. El diablo sabe que tiene poco tiempo y viene a la tierra decidido a derramar su ira y hacer tanto mal como pueda hacerlo. Y en este sentido, entonces, tenemos que notar que la expresión gran ira tiene la idea de arder, de hervir de ira. Es como si el dragón fuera una olla hirviendo. Una olla hirviendo. O sea, se percibe su furia incontrolable contra Dios. ¿Por qué? Porque Dios ha impuesto limitaciones a su libertad de movimiento. Ahora ya no te puedes meter en el cielo. Ahora ya no puedes venir a acusar a los creyentes. Están todos aquí, están salvos. Entonces se viene contra los que están en la tierra. Y déjame terminar con el último punto, que no es corto, pero es importante.
Lo que enfoca aquí, Apocalipsis 12, versículo 13 al 17, habla acerca del dragón que persigue a la mujer y al resto de su descendencia. Cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase de delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Recuerde que el jueves le enseñaba yo que cuando hablaba de la mujer, estábamos hablando en realidad de Israel. Dado que el dragón ya no tiene acceso al hijo de la mujer, el principal objetivo entonces de su ira desde ese momento se dirige hacia el pueblo de Israel, su descendencia. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer que había dado a luz al hijo varón. Cuando miramos esto a través de los siglos, hermano querido, los judíos han sufrido más y más odio, más y más persecución que cualquier otro pueblo sobre la tierra. Esto confirma lo que aquí se anuncia. Pero tenemos que notar también que detrás de todo este sufrimiento está Satanás, el diablo. Él es el principal promotor de toda esta persecución. De algún modo, ya que no puede atacar directamente al hijo de la mujer, busca hacer daño al hijo de la mujer a través de la descendencia. Pero ¿qué dice? Dios pondrá a salvo a la mujer. De acuerdo a la Biblia dice, y se le dieron a la mujer 2 alas de gran águila para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar donde es sustentada. En primer lugar, apreciamos aquí una referencia de una metáfora que ya había sido usada en el pasado en relación al pueblo de Israel cuando fueron sacados de forma milagrosa de la esclavitud de Egipto. Recordemos, Éxodo capítulo 19, versículo 4, dice: vosotros visteis lo que hice a los egipcios y cómo os tomé sobre las alas de águila y os he traído a mí. O sea, Dios promete que nuevamente llevará a su pueblo a un lugar seguro donde será cuidado por él durante 3 años y medio. Por un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Esta será exactamente la duración de la segunda parte de la última semana, por decirlo así, que como ya hemos visto anteriormente tiene que ver con la gran tribulación que pasará a Israel en el futuro. Yo sé que muchos predicadores dicen que no tiene nada que ver con Israel, la gran tribulación. Hermano querido, la Biblia es sumamente clara en eso. Sumamente clara. Esta huida de los judíos ante las fuerzas de Satanás no es nada nuevo, está registrada en el Antiguo Testamento y se ve. El sermón profético del Señor Jesucristo describió una situación similar. Recordemos Mateo capítulo 24, versículo 15 al 22. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Está hablándole a Israel. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa. El que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación,
cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. O sea, ellos deberían estar listos para huir cuando vieran, ¿qué cosa? En el lugar santo, la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Esto tendrá que ver con el momento cuando el anticristo se siente en el templo de Dios, haciéndose pasar por Dios. En ese tiempo, hermano querido, Dios intervendrá en forma sobrenatural para sustentar a su pueblo. Ya lo hizo en el pasado, lo hizo en el desierto, cuando les dio maná durante 40 años. Mantenerlos 3 años y medio es un gasto mínimo. Disculpen que lo diga así. Para Dios no es nada extraordinario hacer eso. Él lo promete y Él lo va a hacer. Del mismo modo cuidó al profeta Elías cuando estuvo en el arroyo de Querib. Los cuervos le traían pan y le traían carne y tenía agua para beber. O sea, Dios lo puede hacer, no tiene ningún problema. Pero cuando Satanás se percate que la mujer está escapando de su alcance, arroja tras ella agua como la de un río, hermano querido, con el fin de destruirla. Eso es lo que dice Juan. Y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua como un río para que fuese arrastrada por el río. Pero la tierra ayudó a la mujer, pues la tierra abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. Tal vez podemos relacionarlo con lo que le ocurrió al pueblo de Israel cuando salió de Egipto. También se encontraron en un momento muy delicado, ¿no? Muy especial, porque llegaron a estar atrapados entre el ejército egipcio y el mar. Pero Dios intervino para que las aguas del mar se abrieran y pudieran pasar. Ahora en Apocalipsis la referencia puede referirse a aguas literales, pero quizá deba entenderse como un símbolo de ejércitos o las fuerzas del mal enviadas por el anticristo contra ellos. Porque se usa en forma metafórica para referirse al ejército de Egipto, el ejército de Babilonia o el rey de Asiria. Se usa también en ese sentido como aguas. Jeremías capítulo 46, versículos 7 y 8 habla acerca de eso. En Jeremías 47 también, y en Isaías capítulo 8 también habla de eso. Ahora, ante este nuevo fracaso de Satanás, el dragón se llena de ira contra la mujer y se fue a hacer guerra contra el resto, dice, contra el resto de la descendencia de ella. O sea, los que guardan, ¿quiénes? Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Satanás aparece nuevamente encolerizado aquí. Pero en esta ocasión se dirige su furia contra un nuevo objetivo: el resto de la descendencia de ella. Podríamos pensar que se refiere al remanente fiel de Israel, los 144,000. Pero seguramente sea más acertado identificado con aquellos que invocan el nombre del Señor Jesucristo. Entonces fijémonos, hermano querido, cómo son descritos. Aquí dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. La expresión se fue a hacer guerra contra ellos. Esto sugiere la enemistad de Satanás contra todos aquellos que obedecen a Dios. Y termino con esto. Él no soporta a aquellos que mantienen testimonio de Cristo en sus vidas en el mundo. Satanás no soporta que nosotros mantengamos el testimonio de Cristo en nosotros. Esto implica también que habrá un grupo de creyentes que no serán protegidos junto a la mujer. ¿Quién es la mujer? Lo veíamos el jueves, Israel. Aparecen 3 mujeres en Apocalipsis. Esta mujer que iba a dar a luz un niño, que es Israel. La gran ramera, que es el sistema religioso, que es una mujer o identificada como una mujer. Y está
la novia, la esposa del Cordero, que somos tú y yo. Entonces, cuando vemos esto, que habrá un grupo de creyentes en la gran tribulación que no serán protegidos junto a la mujer, porque serán gentiles, porque Israel es el que huirá al desierto. En cuanto a la forma en que le hace guerra, podemos pensar en la persecución que será descrita, por supuesto, en todo lo que veremos en el libro de Apocalipsis capítulo 13. Así que no se pierda, por favor, esa clase, porque será interesante. Cuando los creyentes sean privados de la posibilidad de comprar, de vender, si no tienen la marca de la bestia. O sea, debemos entender, y no puedo decirlo tan abiertamente, pero creo que muchos en la gran tribulación creerán en Jesucristo. Muchos que en un momento recibieron a Jesús antes de la gran tribulación y que se alejaron y se apartaron. Y en la gran tribulación reaccionarán, reflexionarán y volverán su fe en el Señor. Pero allí la persecución será atroz. Por eso es hoy el día, hoy es el tiempo aceptable en donde podemos obtener la salvación para nuestras vidas. Yo espero que esta palabra que hemos podido compartir con ustedes hoy les sea de bendición. Hay muchas cosas que me gustaría decir, pero creo que sería adelantarme o atrasarme o desenfocarme quizás. Y lo más importante, hemos tratado de ir descifrando el texto para conocer lo que va a pasar en el futuro. Póngase de pie, por favor. Padre, te damos muchas gracias. Agradecemos, Señor, tu bondad, tu misericordia. Agradecemos el que nos permitas, Dios mío, poder tener tu palabra para nuestra vida. Estamos agradecidos, Señor, por esta bondad tuya, por este amor y esta misericordia tuya. Señor, ¿cómo no alabarte? ¿Cómo no bendecirte? ¿Cómo no exaltarte, mi Dios? Si tú has sido bueno hasta este día. Permite, Señor, que a través de esta palabra cada uno de tus hijos y cada una de tus hijas, Señor, pueda recibir tu bendición y que tu presencia, Señor, les guíe y les ayude. En el nombre de Jesús, te damos gracias a ti, Señor, por esta instrucción y pedimos que nos ayudes a poder vivir para ti y entregar toda nuestra vida a tu servicio. En el nombre de Jesús, amén y amén, Señor. Ese aplauso de alabanza para el Señor. Aleluya. Cantamos al Señor.